En Estados Unidos pasa un fenómeno que yo creo que en ninguna parte del mundo, y aclárame si no estoy en lo correcto, es que se venden derechos por lengua. ¿Por qué la gente es tan reactiva al deporte? Bueno, no sé, hay una inmediatez que es diferente a los otros contenidos como películas. El deporte lo tienes que ver en el momento. En particular, el caso de la MLS no es la liga más potente del mundo en soccer, una liga que quizás ha tardado en tomar relevancia mundial. Con respecto al fenómeno de Messi y lo que puede impactar, por ejemplo, un jugador con respecto al valor de un producto deportivo televisivo. Yo creo que hay casos donde ha salido bien y casos donde ha salido mal. Alrededor del mundo, la NFL es la que tiene los derechos más costosos. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Por propiedad, lejos. Estamos hablando de los 10.000 millones de dólares anuales. O sea, la EPL, la English Premier League, debe generar más o menos la mitad de eso, pero a nivel global. Quien tiene el dinero y gana el derecho del fútbol americano sabe que va a retornar ese dinero. Se están empezando a crear nuevos derechos digitales, lo que llaman ahora el creator. Yo tengo unos datos muy interesantes porque un juego de la NFL transmitido por Netflix el día de la Navidad del año pasado logró récord de visualizaciones por streaming en la historia de la liga. El deporte no es solamente contenido para un medio, pasa a ser una parte estructural de los negocios de media. Para Amazon esto es una cosa, imagínate, poder poner un partido, poder identificar al usuario y sus tendencias, darle la publicidad relacionada e importante para él, asimismo conocer sus hábitos de compra y poder venderle algo relacionado. ¿Es descabellado pensar que a 5 meses de iniciar el Mundial hay países que todavía no tienen derecho? Bienvenidos a The GOAT Podcast, donde exploramos lo que no se ve detrás de las grandes decisiones en la industria del deporte. Porque aquí no solo hablamos de lo que pasa en la cancha, sino de lo que define cómo se mueve el juego. Hoy nos acompaña Humberto Sifoni, experto en derechos de transmisión de eventos y torneos deportivos, con una trayectoria sólida en el corazón del negocio de los medios deportivos. Fue director de adquisiciones deportivas para HBO Max y TNT Sport en Warner Bros. Discovery Latinoamérica. Desde ese rol estratégico, ha participado en decisiones vinculadas a las mejores competencias de la región, lo que lo convierte en una voz autorizada para entender no solo cuánto valen los derechos deportivos, sino cómo y por qué se toman las decisiones que hoy impactan directamente en la forma en que los fans consumen deporte. A lo largo de su carrera, Humberto ha estado involucrado en negociaciones de derechos de equipos en ligas de países como Argentina, Brasil, en torneos de Conmebol como la Copa Libertadores y en eventos globales como el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo de Fútbol. Y ojo, hay contratos en algunos países del Caribe que, a la fecha de esta conversación, todavía no se han firmado, porque en este negocio siempre hay negociaciones abiertas. Si alguna vez te has preguntado por qué hoy necesitas varias plataformas para seguir a tu equipo favorito, por qué ciertos partidos ya no están en la televisión de siempre, o quién decide dónde y cómo se transmiten los grandes eventos deportivos, este episodio es para ti. En esta conversación vamos a entrar en la cocina del negocio. Hablaremos de negociaciones reales, del valor histórico de las ligas como la NFL, del fin de uno de los contratos más icónicos del deporte, como el de la MLB con ESPN, y de cómo el streaming, YouTube y hasta las redes sociales están cambiando las reglas del juego. Porque el deporte ya no se consume como antes, y detrás de cada decisión hay estrategia, riesgo y millones de dólares en juego. Aquí vamos a entender cómo se toman esas decisiones y cómo impactan directamente al fan, al consumidor y al futuro del deporte. Quédate hasta el final, porque esta conversación no solo explica el negocio del deporte, explica hacia dónde vamos. Y si este tipo de conversaciones te aportan valor, bueno, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Aquí seguimos explorando lo que no se ve detrás del deporte y las decisiones que lo mueven todo. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Humberto, qué privilegio tenerte aquí en The GOAT Podcast. Bienvenido a una conversación que estoy segura, tanto fanáticos como profesionales, como gente de a pie, le va a interesar conocer el derecho deportivo. Qué increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Andreina. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Yo quiero que la gente conozca el trabajo que tú haces negociando los derechos de eventos tan importantes que todo y cualquiera de los que nos está viendo o escuchando en este momento
ha tenido la oportunidad de gozar y consumir un mundial de fútbol, un clásico mundial de béisbol, un mundial de clubes que recientemente lo tuvimos en la ciudad de Miami, la Copa Libertadores para los que están en Sudamérica. Háblanos un poco de lo que ha sido tu trayectoria y qué es lo que realmente haces, Humberto. De acuerdo, pues sí, como mencionas, el mundo en sí es una cosa fascinante. Yo soy un fanático del deporte y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de generar una carrera alrededor de ello. Nosotros nos dedicamos básicamente a la comercialización de los derechos televisivos como una especie de broker, donde colocamos diferentes tipos de productos, como bien has mencionado, un mundial de clubes, productos de multideporte y otras cosas en casas televisivas o hoy en día más en plataformas de streaming en todo el mundo, o sea, aquí en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y en el cruce alterno. A veces son productos de Sudamérica hacia Estados Unidos, a veces son productos de Europa para Latinoamérica y el cruce es muy amplio entre todos los deportes que existen y todas las plataformas y casas deportivas que hay en tanto sea televisión abierta, televisión de paga o todas las nuevas plataformas digitales. Eso en eso nos dedicamos principalmente. También trabajamos con producto televisivo no en vivo, pero claramente una cosa que es fascinante es el protagonismo que hoy en día tiene el deporte en vivo como un ancla para las estructuras fundamentales de los grupos de medios. El protagonismo ha superado todo otro tipo de contenido, el contenido deportivo en vivo. Y tú estás diciendo algo muy interesante. Yo creo que quizás no todo el mundo lo nota, pero es una realidad. Yo creo que hoy por hoy es uno de los pocos contenidos que nadie se quiere perder, ver en vivo o presencial. Es correcto. A diferencia de otros tipos de contenido, el deporte pues tiene una hora fija y eso lo convierte en un producto fuerte en lo televisivo, más difícil de piratear, que es algo que tiene que ver con el ecosistema comercial alrededor de ello. Y bueno, es lo que lleva a las audiencias. Hoy en día podríamos decir que los deportistas y los deportistas famosos son los rockstars de lo que antes eran en los años 90, digamos. Su protagonismo es fundamental. Tuviste la oportunidad de trabajar en Warner Bros. Háblanos un poco de tu experiencia y qué lograste negociar en medio de esa labor. Pues sí, hace algunos años estuve trabajando con Warner Media en ese momento, poco antes de que se convirtiera en Warner Bros. Discovery, adquiriendo en este caso derechos deportivos para el vertical que tenía la empresa. Productos muy interesantes en la casa Warner, por ejemplo, tienen derechos domésticos de ligas de fútbol importantes en Chile, en Argentina, el producto doméstico, contenidos internacionales de altísimo impacto como la Champions League en países como Brasil y México, mercados importantísimos en Latinoamérica, muy fanáticos del fútbol. Negociaciones importantes con la Conmebol para la Copa Libertadores, que es un producto transversal importantísimo también. Y esos proyectos son apasionantes en el fondo, son negociaciones largas, procesos de licitación complejos que requieren de equipos gigantes y presupuestos, pues ni te digo. Estamos hablando en el caso de los productos de Conmebol, que son ciclos de 4 años de tickets de sobre los $1.000 millones para territorios latinoamericanos solamente. Entonces son proyectos bien interesantes y como te digo, así fue un privilegio trabajar con esos equipos para estos distintos contenidos que se trabajaron. En algunos casos unos se consiguieron, otros se renovaron y pues otros no se consiguieron. La competencia en este mundo es fuerte, la verdad, es bastante complejo eso, pero muy apasionante. Humberto, ¿quién decide a dónde se transmite o no un producto apetecible como el deporte en vivo? ¿Dentro de una empresa dices o en un territorio? ¿En una negociación? ¿Quiénes son los que se sientan a decidir? Correcto. Bueno, lo normal es que las federaciones pueden hacer licitaciones abiertamente ellos, directo con equipos propios que se encargan de lo que llaman los media rights, y pueden abrir licitaciones globales en un punto de tiempo, o pueden hacerlo, separarlo territorialmente, un año trabajar las Américas, el año siguiente trabajar Europa y así sucesivamente de forma directa. Esas licitaciones normalmente llegan a los canales directamente, que son los que históricamente transmiten deportes.
Los procesos normalmente pueden durar entre 2 o 3 semanas, a veces son meses, según la complejidad, y es muy caso a caso. Hay casos en los que esas licitaciones también llegan a agencias intermediarias que luego básicamente compran para hacer lo que llaman gatekeepers y luego ellos subdistribuir a distintos terceros según puedan monetizar de mejor forma, o cortar el paquete aún más para venderlo a más jugadores en un sitio. Y lo que hace la diferencia al final del día, desde los que mandan hacia atrás, que son los tenedores de derechos, las federaciones dueñas de estos deportes, básicamente son los criterios, por supuesto, monetarios, muy importantes, pero también hay una gran importancia puesta en la difusión que se haga, y el marketing, la capacidad de difusión y marketing que pueda tener la empresa que tome los derechos, porque de esa forma también pues se puede crecer más la audiencia y darle valor por alcance. Ujú. ¿Qué factor determina el valor de un derecho? Porque, por ejemplo, vemos la NFL, lo conversábamos fuera de estos micrófonos, ¿no? La revalorización que ha tenido esta liga de fútbol americano en nuestro país, que hace 10 años, pues, podríamos hablar de duplicar, ¿no? Esa cifra. Sí, de ciclo a ciclo. Y además otra cosa también muy particular y propia es que cada liga tiene un ciclo de duración distinta. Y además vemos que en Estados Unidos estos derechos tan importantes, cada vez quienes los compran, como gastan tanto dinero, pues buscan ciclos mayores para poder tener un tiempo más grande de monetización. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿por qué? ¿Qué determina? Pues el caso de la NFL es fascinante. No hay un producto en los media rights de televisión como lo es la NFL. Es Júpiter, donde todo lo demás es la Tierra. Es otra magnitud de tamaño, de valor de dinero de los derechos. ¿Y por qué? Yo creo que es una cosa muy particular que tiene la NFL. Partiendo de la base es un producto corto en duración de tiempo. No son tantos partidos como muchas ligas de fútbol, soccer, por ejemplo. En una temporada va de septiembre a enero, luego tienes el Super Bowl. No son tantos equipos como en otras ligas. Y hay una escasez que se forma alrededor del fútbol americano que hace muy valioso el contenido. También hay quizás más importante eso que te diría es la certeza por el valor cultural que tiene el fútbol americano, la importancia que tiene en este país. De nuevo, está muy por encima de quien le sigue. Y es como, no hay riesgo comprando. Quien tiene el dinero y gana el derecho del fútbol americano sabe que va a retornar ese dinero. Entonces tiene dos cosas muy potentes hacia el precio, que está prácticamente garantizado su éxito comercial. Y hay poco de ellos, con lo cual generas una demanda muy importante, una pelea muy grande por ello. Pero entonces podríamos decir que el valor de unos derechos se determina por varios factores, es decir, audiencia, quizás la capacidad que tenga la liga o los equipos de monetizar a través de taquilla, a través de publicidad, o no estoy en lo correcto. No, claramente. A priori te respondo sobre los valores de los derechos televisivos, pero claramente es un ecosistema que está conectado y que tiene mucho más patas, como bien dices, el ticketing, todos esos estadios de NFL se llenan. Te han tenido la capacidad de hacer que cada ventana, cada partido, básicamente es un mega evento. A diferencia de otros deportes, donde quizás en una liga de soccer pues hay un partido por fecha que es el importante. Casi todos los partidos de NFL son sold out a nivel audiencia televisiva y a nivel asistencia on-site. Entonces tienen todo eso a favor. Es un producto muy, muy potente. ¿Podríamos decir, Humberto, que alrededor del mundo la NFL es la que tiene los derechos más costosos? Efectivamente, sí. ¿De cuánto estamos hablando? Por propiedad, lejos. Estamos hablando de un orden de magnitud sobre los $10,000 millones anuales, que es un salto importantísimo del último ciclo, que debe haber sido alrededor de la mitad de eso. Entonces, es una marca que logra duplicar su valor ciclo a ciclo, que cosa que te demuestra cómo están haciendo las cosas bien, y la potencia que tiene. Esa mezcla de factores, como te digo, de escasez, de garantías. Tú hablas de ciclo, vamos a explicar un poquito eso. ¿Qué son los ciclos? Bueno, los ciclos es que hoy en día, por ejemplo, creo que fue el 2023 donde se salieron a licitación los derechos o a negociación los derechos de la NFL, previo a lo cual terminó un ciclo donde ciertos canales en Estados Unidos
tenían el derecho para transmitir estos partidos. Cuando tú los compras y pagas esos miles de millones de dólares, compras el derecho de transmitirlo, de poner los highlights, de hacer programación alrededor, etcétera, por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso es lo que marca el ciclo, es la cantidad de años que tú tienes para explotar el producto en la televisión, internet, y en los diferentes formatos que compras en la negociación de ese derecho. Entonces, los derechos, como te decía, tienden a extenderse, a tratar de agrandarse. Este último ciclo, entiendo que son de 11 años, es decir, de 2023, pasarías a 2030, hasta 2034, nadie más tiene opción para comprar estos derechos. Y estos canales que lo han comprado, que en este caso han sido varios, pues son los únicos que lo van a poder utilizar hasta entonces, y quien quiera va a tener que esperar. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Que también depende de qué plataforma o a qué plataforma le estás vendiendo. Si le estás vendiendo a televisión tradicional, el streaming, bueno, y ahora las redes sociales que están jugando un papel bien importante Muy interesante. en las negociaciones, y vamos a hablar de eso. Pero antes de eso quiero hablar de la MLS. ¿Qué tema, no? Porque cuando tú hablas de la venta de los derechos por un ciclo, tú no sabes qué va a pasar en una liga que para mí es sumamente inestable en cuanto a audiencia y a crecimiento, porque hoy tenemos un factor que lo hemos tenido de hace 2-3 años atrás, que se llama Messi. Pero si tú vendes hoy por hoy los derechos por 10 años, no sabemos si cuando se retire Messi dentro de 3 años va a tener la misma audiencia, va a tener el mismo valor por el cual se tasó en el momento en el que vendiste esos derechos. ¿Cómo se manejan esas negociaciones? Es bien particular el caso de la MLS. Es una liga, no es la liga más potente del mundo en soccer. Una liga que quizás ha tardado en tomar relevancia mundial, pero toda esta asociación es un poco una apuesta que a mí me parece acertada. Creo que hay que darle tiempo a crecer. Con respecto al fenómeno de Messi y lo que puede impactar, por ejemplo, un jugador con respecto al valor de un producto deportivo televisivo. Yo creo que hay casos donde ha salido bien y casos donde ha salido mal. Messi, por ejemplo, una figura indiscutiblemente histórica, que podría ver por qué un canal toma una apuesta de tirarse a la piscina y pagar dinero porque está Messi, pero hay que tomar factores en cuenta. Messi hoy en día sigue siendo un ícono, está en Miami, que es una combinación potente, no es lo mismo estar en otro lado del mundo, donde puedas crear relevancia. Los estadios acá se llenan por él, pero digamos, no es el Messi de hace algunos años, no es el Messi del Barcelona, es un Messi que ahora ya está llegando quizás a la parte final de su carrera. Entonces, para haber comprado un ciclo largo de derechos por Messi, pues uno pueda pensar que quizás en 5 o 7 años, pues no le trae tanto valor al producto televisivo Messi propiamente tal. En otros casos donde él jugaba antes, creo que él estaba en la Liga Francesa, en el PSG, pues se hicieron acuerdos por él, cuando él todavía ya venía recién salido del Barça, todavía tenía mucha más potencia, y quien compró ese producto por un tiempo largo y después él se vino a Miami, pues puede haber visto un cierto problema o una disminución de la audiencia porque él llevaba pues mucha visualización. Claro, pero es indiscutible que los derechos de la MLS valen ahora más porque está Messi aquí. Es correcto, sí. Él vino suficientemente temprano, si bien hacia la parte de atrás de su carrera, pero todavía era un nombre importante. Entonces, absolutamente creo que ha ayudado al posicionamiento de la MLS en un momento donde aparte Estados Unidos está invirtiendo mucho en hacer crecer el fútbol soccer. El soccer está cada vez tomando más terreno en el share de lo que es el interés deportivo en Estados Unidos. ¿Cuál es la liga de soccer más costosa en cuanto a derechos en el mundo? Yo te diría que la que más genera, volviendo como si hiciéramos un top 5 o algo así de las ligas más importantes del mundo, como te decía,
permíteme mezclar un poquito. Mm, Te diría que al tope es la NFL. Como te digo, es una suma bárbara de 10 mil millones de dólares anuales. Em, por ahí muy cerca, o lo más cerca que te podría decir que entiendo que es una liga de fútbol sería la inglesa. La liga, la EPL, la English Premier League, debe generar más o menos la mitad de eso, pero a nivel global. Mientras que esos 10 mil dólares, 10 mil millones de dólares de la NFL son básicamente Estados Unidos, Claro. sobre su 95%. Entonces, te diría que la liga inglesa es la más poderosa a nivel de generación de ingresos globales, seguida de cerca por la española. Em, el mundial también es una cosa muy potente, pero es distinto porque no es un Claro. producto anual, es un producto que, no, igual que la NFL, genera mucho valor y valor por partido por la escasez, es cada 4 años, ¿no? Em, que bueno, es otro fenómeno increíble, el mundial. eh, por partido es otra cifra interesante. Yo te diría que la NFL, haciendo números rápidos, debe ser algo como 45 millones de dólares de valor de media rights por partido. Wow. Y el tema de de la cantidad de eventos ¿Mm? por propiedad es bien interesante. Otra propiedad muy potente es la Fórmula 1. En el fondo, la Fórmula 1 debe generar al- alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, pero son 24 carreras. Entonces, cuando lo pasas a carrera es casi lo mismo o hasta más. Entonces, esos son varios de los números que es un poquito mind-blowing, porque las cifras son realmente estratosféricas. Y además la diferencia de negociar, ¿qué podríamos decir? La Liga Española o la Premier League, como bien lo decías, en diferentes países, ¿no? Porque son ligas que aunque son locales, son muy vistas en el mundo entero. Efectivamente, sí. Mucho tiene que ver con el tipo de audiencia. Acá en Estados Unidos, claramente, al ser un país anglosajón, pues la English Premier League es definitivamente la más vista para audiencias anglo. La Liga Española muy de cerca, siempre ha tenido marcas referencias con ambos mundos, anglo y latino, que es el Real Madrid y el Barcelona, jugadores importantísimos también. Y otra cosa también interesante del mercado de Estados Unidos es la Liga Mexicana, que no es menor lo que genera. No es el fútbol más potente de Latinoamérica, pero tenemos acá una gran población mexicana, creo, sobre 30 millones de personas, lo cual le da casi que un carácter doméstico al fútbol mexicano y a Estados O Unidos. sea, podríamos decir que la Liga Mexicana es la liga de fútbol que más se consume en Estados Unidos. Por latinos, sí. Por, considerándolo por los mexicanos, porque hay más de 30 millones de mexicanos. Hay un gran fanatismo por el fútbol mexicano entre los mexicanos. Y eso de por sí le da un valor muy importante a nivel, en términos de valor de derechos televisivos a la Liga MX. Y además que en Estados Unidos pasa un fenómeno que yo creo que en ninguna parte del mundo, y aclárame si no estoy en lo correcto, es que se venden derechos por lengua. Es decir, Sí, en español y en inglés. exactamente, sí. La vaca se puede destrozar en muchos pedazos y eso es quizás una de las cosas más importantes que han sucedido en los últimos años, sobre todo con estos productos domésticos de estos grandes deportes estadounidenses. La MLB, la NBA, la NFL, es la optimización de las diferentes ventanas, ¿no? Que le puedes sacar a un derecho televisivo. Ujú. Puedes vender los derechos. Retrocediendo, antes se vendía a uno, era como mono, un solo jugador tenía todos los derechos y ya está, y la liga iba al mejor postor, sacrificaba quizás una plataforma por otra, porque iba uno solo y el otro quería tener la exclusividad. Hoy en día se ha ido cambiando hacia otro terreno donde se diseñan estrategias que explotan al máximo y combinan las diferentes plataformas y han enseñado que se puede mantener, incluso incrementar el valor conviviendo todas entre sí. Am, por un lado, con la televisión abierta maximizas tu audiencia, con el Pay TV das profundidad, das editorialidad, y con el streaming pues tienes una gran medición, targeting, negocio publicitario, negocio de suscripción, retención para los negocios de suscripción, y todo efectivamente se logran crear ventanas creativamente que funcionan para darle valor a cada una de esas ventanas de Yo creo que exposición. un buen ejemplo de contrato longevo es el que acaba apenas de finalizar el año pasado entre la MLB e ESPN, creo que más de 30 años, ¿no? Transmitiendo béisbol
para hispanos en español en los Estados Unidos, un contrato que finalizó. Efectivamente, sí. Tristemente para unos, la gente se encariña con su casa televisiva para el Con sus comentaristas, con sus comentaristas, periodistas, claro. efectivamente. Pero es una señal de lo que acabamos de decir, te diría yo. Una relación muy larga entre solo dos, y que a la larga quizás pues necesita adaptarse a la realidad moderna. Ujú. Los derechos del béisbol, como hemos dicho, todo lo que es el deporte doméstico americano es muy costoso y llegan a un punto donde si se pasa mucho de la línea para un lado o para el otro, pues no le funciona a algunos. Quizás para ESPN, me estoy especulando acá, era mucho el dinero que se le pedía con respecto al retorno que podía haber en diferentes líneas. Em, y creo que por el lado de la MLB también puede haber sido inteligente librarse de la dependencia de un solo partner que al cabo de muchos años tienes que entrar a un showdown, vamos, no vamos, y qué pasa si no avanzamos, si no llegamos a término. Pienso yo que depender de un solo partner, sobre todo cuando estamos hablando de ciclos largos, quizás no es lo más seguro a veces. Puede ser mejor tener los juegos divididos en diferentes sitios, y a la vez pues logras maximizar tu valor por explotar mayores plataformas, como decíamos. Yo creo que de cierta forma la MLB logró darle un checkbox a todo lo que pueden ser ítems de valor. Creo que el nuevo acuerdo que hizo mantuvo, o si no incrementó levemente los valores de dinero por los derechos televisivos. A su vez, tiene un partner que le da exposición en televisión abierta, que le da un reach bestial que antes no tenía, o no tenía de la misma forma. Mantiene un partner de toda la vida con un paquete que tiene ESPN todavía, entiendo, que mantiene todo el storytelling, el legacy, la tradicionalidad. Tiene un paquete importante ahora de streaming, pero no residual. También es un paquete sólido de streaming, donde puede desarrollar el negocio de suscripción. Y luego tiene a Netflix por ahí también con algunos eventos tentpole, como el Home Run Derby, el partido de apertura, cosas que digamos, añaden dinamismo y exposición por diferentes lados. Mismo Apple se metió con un paquete de MLB los viernes en la noche, con lo cual tienes múltiples puntos de acceso a la liga. Ayuda a su Red social awareness. como YouTube, que también está buscando su espacio en los deportes en vivo. Pero vamos a hablar, Humberto, de la manera de cómo se está transformando el consumo del contenido en vivo, por supuesto quedándonos en el tema del deporte. Y yo tengo unos datos muy interesantes porque un juego de la NFL transmitido por Netflix el día de la Navidad del año pasado logró récord de visualizaciones por streaming en la historia de la liga. ¿Cómo imaginarnos, no? Que el streaming va a acabar, porque eso es lo que va a ser en el futuro, muy inmediato. Ya lo está haciendo con un solo juego, ya nos dando señal de que para allá vamos. 27.5 millones de espectadores promedio en Estados Unidos, más de 30 millones en picos máximos, y Netflix reportó presencia en más de 200 países. Vamos a hablar de la llegada del streaming, cómo está transformando el consumo de este contenido. Bueno, ya lo transformó, te diría yo. Mm. Antes el streaming era un añadido de la negociación de los jugadores de cable o televisión abierta para que hicieran un simulcast o para que pusieran quizás los partidos menos importantes de una liga que compraban. Hoy en día ya no es así. Ya el valor cambió y va más bien desde allá hacia lo otro, o al menos a igualdad de condiciones. El streaming es ya una pata fundamental del derecho deportivo. Es natural, la tecnología nos da mucho más de lo que nos daban pues las otras plataformas. Nos da una medición exacta, nos habilita negocios cross-platform, nos utiliza el retail media. Para Amazon esto es una cosa, imagínate, poder poner un partido, poder identificar al usuario y sus tendencias, darle la publicidad relacionada e importante para él, asimismo conocer sus hábitos de compra y poder venderle algo relacionado. Es un avance tremendo en todo sentido, y bueno, desde hace años lo estamos viendo. Hay un cord cutting que no para, no se va a acabar mañana la televisión por cable, pero sí, por supuesto, como hemos visto también en la música, va subiendo a un rate muchísimo más acelerado el consumo y el desarrollo del streaming, y todo se va hacia allá.
Incluso dentro del streaming ya hemos visto nuevas tendencias digitales, por así decirlo, o por internet, donde no es solo el negocio de suscripción a una plataforma como puede ser DAZN o un Netflix que compre más derechos y tenga secciones deportivas más robustas, pero también el mismo YouTube que mencionabas, se están empezando a crear nuevos derechos digitales, lo que llaman ahora el creator, donde hay influencers que están, sobre todo para las nuevas audiencias, narrando los partidos con un esquema completamente distinto, disruptivo a lo que es la televisión tradicional, y se han visto y se han comprobado que estos negocios ya funcionan. En Brasil hay un caso muy famoso con una persona que se llama Casemiro, que el producto se llama CaceTV, y hoy en día le compite de igual a igual a Globo. Tiene la capacidad de pagar derechos televisivos al mismo nivel que grandes televisoras. ¿Qué hace Casemiro? Bueno, él es una personalidad particular que ha tenido un éxito, de nuevo, ejemplar. Y él lo que hace es narrar el partido, pero desde un punto de vista más personal, en el fondo. Y han seguido apareciendo casos así en diferentes sitios del mundo a raíz de la referencia de su éxito, en el fondo. Tanto así que las federaciones, los distribuidores, han tenido que empezar a considerarle un espacio a esto, hacerle lo que llaman carve-outs, para poder vender el streaming que antes llevaba todo, a que ahora, bueno, el streaming por suscripción, y ahora también necesita un derecho digital para el creator, y que no interfiera uno con el otro. Siempre es un poco seguir la evolución. Como antes te decía, se vendía el televisión abierta y le incluía todo el cable, y después el cable le incluía también el internet. Pues se ha ido fragmentando cada vez más, y es fascinante ver que esto también ahora sea la nueva tendencia. Hoy, iniciando el año 2026, ¿quién se lleva más audiencia? ¿La televisión tradicional todavía o el streaming? Bueno, yo creo que todavía la televisión tradicional, por un tema de alcance, es donde más ojos va a poder lograr. Es gratis, todo el mundo tiene acceso, no hay que pagar. Entonces, todavía la televisión abierta pues tiene el reach más grande. Pero, como te digo, YouTube siendo un jugador también abierto, estos creators de canales que van por YouTube, que tampoco te cobran por verlos, también han demostrado que pueden llegar a millones y millones. Y como tú dices, Netflix también lo ha logrado en un modelo híbrido, porque Netflix ahora tiene ad tiers, tiene un producto de suscripción, como tiene productos sustentados por publicidad, donde cada vez le pueden ir llegando a más y más y más personas. El tema de la televisión abierta es que quedas limitado a un territorio normalmente, ¿no? Plataformas como Netflix, que tienen alcances globales, pues empiezan a desafiar un poco eso. Quizás no hoy, porque no tienen tanto deporte como si tienen películas, pero tú puedes pensar que si Netflix es global, pues puede llegarle a mucho más territorio, a mucho más personas a nivel global, que lo que puede hacerlo un canal de televisión abierta que normalmente está restringido a su territorio. Y esto lo vimos creo que mencionaste al inicio de la discusión, el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes FIFA, que fue este verano, acá en Estados Unidos, lo compró una empresa, que tiene actividades acá, no tan conocidas por el fútbol, pero DAZN, que aquí tiene mucho contenido de combate. En otros territorios del mundo, en Escandinavia, en Europa, tiene mucho fútbol, y pues compró los derechos globales, con lo cual, y los puso de forma gratuita en su plataforma, movida de marketing principalmente, pero el alcance de una plataforma que tiene usuarios a nivel global por streaming, pues claramente tiene el potencial de superar a televisoras abiertas que solo pueden emitir en el país donde están físicamente ubicadas. ¿Sabes en qué pienso, Humberto? Pienso en los casos que son prácticamente fenómenos y que se están dando, creo que cada vez más, con más frecuencia. ¿De qué hablo? De marcas que fueron conceptualizadas no para transmitir partidos ni torneos deportivos, sino más bien otra línea, ¿no? Como en el caso de Netflix. Uno dejó de ir a buscar el cassette o el CD para ver la película en casa, sino que ya comenzaste a explorar pues el on demand, por ejemplo, el tener la posibilidad de en tu casa a la hora que quiera consumir la película y la serie que quiera. Y hoy por hora hablar de Netflix transmitiendo deportes, tú dices, Apple TV es otro caso, Amazon Prime también metido en este paquete.
Y si nos vamos a otros rubros, podemos hablar del fenómeno de Red Bull, por ejemplo, que fue diseñado o fue conceptualizado como una bebida energética y hoy por hoy uno de sus mayores ingresos viene en generar contenido. Qué cosa, ¿no? Qué fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que lo que podemos extraer de ahí es la consolidación o reconocimiento de que el deporte no es solamente contenido para un medio. Pasa a ser una parte estructural de los negocios de media. Es el protagonista. Antes quizás se podía haber visto como un relleno. Hoy en día el deporte pasa a ser lo que determina, sobre lo cual se basa el resto de la programación o lo cual sustenta a veces a un canal o a un medio. Por ende, se refleja también en los valores del deporte. Pero, ¿por qué sucede? ¿Por qué la gente es tan adicta? No sé si es la palabra, pero reactiva al deporte. Bueno, no sé, hay una inmediatez que es diferente a los otros contenidos como películas. El deporte lo tienes que ver en el momento, eso como producto televisivo pues funciona de forma distinta, tienes que estar ahí, no sabes el resultado, hay una expectativa, hay digamos, un tema de no saber qué va a pasar, de seguir tiene ídolos que puedes seguir en el performance. Sea la razón que sea, pero lo que sí ha quedado comprobado a nivel de negocios y de resultados es la predominancia que tiene, la importancia que tiene y la estructuralidad que da a los negocios el deporte, que pasa a ser central, estructural, más allá de complementario en un medio televisivo. Pienso en el consumidor, en ti, en mí, en cualquiera que quiera consumir y consumimos deporte todo el tiempo. Sí, hay una cantidad de opciones para ver, pero este modelo o estos modelos de negocios que han venido transformándose a lo largo de los últimos años obliga al fan a tener primero que cazar dónde van a transmitir el juego de su equipo favorito. Por otra parte, a pagar más de una plataforma, porque donde ves la NFL no ves el Mundial o no ves el MLB o no ves la NBA. ¿Esto beneficia o perjudica al fanático, al espectador? Buena pregunta. Y yo creo que para el espectador puede ser un desafío a veces, porque lo más sencillo es tener todo centralizado en un mismo sitio, ¿verdad? Ojalá, o sea, no solo tu liga, que a veces la liga está dividida, como habíamos hablado, la NFL, ¿verdad? En varios diferentes plataformas o canales, pero ojalá poder ver toda tu liga y todos tus deportes. A mí me puede gustar el fútbol y el tenis, y ahí imagínate, tengo que irme cada vez a más y más y más en sitios para verlo. Y Entonces, pagar más y más. y pagaré más, correcto. Entonces ahí volvemos al dilema de romper el cable para luego ponerlo en estas plataformas y tener que pagarlas todas por separado igualmente. Entonces sí, creo que para el usuario puede tener un poquito de complicación eso. Por otro lado, ese tipo de consumo habilita otras cosas muy interesantes. Mira todo lo que te permite, pues, por ejemplo, el consumo de la Fórmula 1 en diferentes plataformas, donde por un lado puedes ver La carrera. la carrera y con la persona que quizás lo hace mejor como comentarista, pero te puedes meter en paralelo a la aplicación y pues tener estadísticas adicionales. Hay valor en tener diferentes sitios, pero yo personalmente pues preferiría tenerlo un poquito más unificado. Desde el otro lado sí creo que es mucho más conveniente para las ligas, para su desarrollo, la transversalidad de estar en muchos sitios distintos, sobre todo si adicionalmente le pueden generar e incrementar sus ingresos repartiendo la torta hacia más lados. Entonces es un poquito doble filo eso. Tú acabas de mencionar hace pocos minutos las diferentes capas que tiene una negociación y hablabas de cómo se negociaba hace 15, 20, 30 años, hablando del ejemplo de la MLB con ESPN, donde tú vendías los derechos de transmisión, punto, se acabó. Hoy vendemos, o bueno, venden y negocian canal abierto, streaming, redes sociales o inclusive eventos dentro de la propia liga. Hablamos de Field of Dream, un evento muy bonito que hacía la MLB, que ahora está paralizado por cambios en la locación. No sé, el Juego de las Estrellas, en fin. No, y te sumo algo más. Se venden incluso, es la paquetización a la que te refieres, pero
vas más allá y hay paquetes para solo comprar los highlights de una liga, Correcto. que te lleva al futuro también, a las nuevas audiencias y los jóvenes que, digamos, no Pero tienen... quieren todo ya. Y quieren, Quiero ver ya. quieren el resumen. A mí no me fastidia, yo no tengo 2 horas para ver el partido. Muéstrame lo mejor y rapidito, que yo tengo que pasar por muchos otros sitios. Y se entiende, es así el nuevo mundo, incluso nosotros mismos. Yo, entre el trabajo, la familia, todas las cosas, a veces no tienes tiempo para ver todo, por ejemplo, los deportes que te gustaría ver. No te puedes sentar a ver, si te gustan 3 jugadores de tenis, pues no puedes ver 3 partidos, no te da el tiempo. Escuchar dos podcasts de The GOAT, o sea, no te da tiempo. Bueno, pero puedes tener, como dices tú, pues los snippets, los highlights, como los llames, agregados en ciertos sitios, y las federaciones se han dado cuenta que son productos que rinden, que tienen un valor importante, y cada vez también salen más plataformas que agregan esto, agregan highlights solamente, y tienen muchísimo y creciente consumo. Así que es incluso un paquete más que las ligas pueden meter en la licitación y vender de forma agregada o individual. Vamos a adentrarnos a un tema que a mí me apasiona mucho y es el Mundial. A propósito, lo tenemos cerquita este año, parece mentira, ya llegó el año 2026. Porque si hay negociaciones y derechos complejos, creo yo, estoy aventurándome a decir, un Mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas negociaciones? ¿Qué tan complejo es la negociación de los derechos de un Mundial de fútbol? Yo creo que lo más complejo que hay son los 2 derechos más globales que hay. Son derechos, eventos culturales que tienen imposiciones que quizás otros contenidos deportivos no tienen por qué tener y no las tienen. Con eso me refiero que hay obligaciones, ponte tú, para el Mundial. Históricamente, las cosas siempre pueden y van a ir cambiando, pero históricamente, ponte tú, quien compra el Mundial de fútbol, que, como decíamos, venimos de un mundo donde las cosas venían más por el cable hace algunas décadas. Tenían obligaciones de tener difusión de televisión abierta, porque estamos hablando de un evento cultural, entonces de interés masivo. Eso hay que respetarlo, hay que meterlo en una negociación, en una licitación donde estás pidiendo muchísimo dinero, billones de dólares también la FIFA genera por cada evento mundial. Creo que el último, Qatar, debe haber sido alrededor de los 3.000 millones de dólares globales solo por un evento que dura 3 semanas, que son 64 partidos. Hoy en día, bueno, el doble, pero es un montón de dinero en el fondo para tan poco contenido. De nuevo, estamos hablando de un promedio de decenas de millones de dólares por partido, cuando lo miras así. Entonces, claramente, el apetito es bestial, lo quiere todo el mundo, hay mucha pelea en cada uno de los países por quién quiere tenerlo. Quien paga, pues paga mucho, exige mucho, quiere tener mucho y quiere garantías de rentabilidad. Entonces, se generan todas esas piezas que hacen que las negociaciones sean complejas. Desde el lado de federación, lo lógico es tratar de complacer a los diferentes jugadores para que haya una gran difusión. Les interesa mantener la marca bien puesta, alta. A la vez, todos sabemos que la FIFA, pues, es una entidad que genera mucho dinero, que tiene interés, como es normal y natural. Todas las federaciones tienen que generar su dinero para poder mantener todo lo que hay por debajo, pero es un producto caro, y eso siempre añade complejidad a los paquetes, a las licitaciones. ¿Qué más decirte? Son tiempos a veces, hay ciclos largos en América Latina, ponte tú, los derechos han estado vendidos a DirecTV por muchísimos años. En otros casos son ciclos más cortos. Entonces, todo funciona distinto en el Mundial y en los Juegos Olímpicos según el sitio del mundo. Pero es claramente, sí, productos muy solicitados, que también, bueno, tienen que cuidar mucho los temas de piratería. Entonces también hay muchas imposiciones en todas esas licitaciones para el cuidado de las marcas, lo que puedes y lo que no puedes hacer, quién te puede comprar pauta, que es distinto a una liga inglesa, que pues no le importa que ponga ciertas marcas o categorías, alcohol, etcétera. Pues la FIFA y los Juegos Olímpicos van a bloquear muchas de esas cosas por la integridad de su marca, etcétera, cosa que luego complejiza su monetización con respecto al valor financiero de sus derechos. Tiene muchas aristas en el fondo, pero sí, son derechos que quiere todo el mundo, que se venden en todo el mundo, tienen globalidad, ponen mucho valor y son muy cotizados. La piratería, qué cosa tan complicada, ¿no? ¿Cómo hace un tenedor de derechos
controlar la piratería para que su negocio no se le escape de las manos? ¿Con qué recursos cuenta? ¿La FIFA en este caso tiene algún mecanismo para ayudar a garantizar esos derechos? ¿Cómo funciona? En el mundo de Internet actual, han salido empresas que ayudan. No en todo aspecto. En el fondo es imposible controlar la piratería a día de hoy. Yo no te diría que estamos cercanos a ello. Ujú. Sufrimos mucho en la industria por eso. Sería órdenes de magnitud más grande, ya es grande, pero sería mucho más grande si la piratería estuviera controlada. Hay mucha diferencia por país, culturalmente y por tecnología. Aquí en Estados Unidos quizás es un sitio donde hay menos. La gente está más acostumbrada a pagar por sus deportes, tiene un respeto mayor, mientras que en otros sitios como Latinoamérica pues no está el mismo hábito. La gente, aunque pueda tener acceso y sepa cómo tener acceso, pues a veces ve que también está la alternativa de no pagar y opta por ella. También hemos visto que la piratería con la tecnología que hay hoy se disfraza de mejor forma. Tú puedes ver plataformas como una llamada IPTV, por ejemplo, que tiene un front de tienda que tú dices, esto se ve más bonito que la página de landing de Netflix. Y tú piensas que tú estás pagando. Así, tú dices, mi página de suscripción, página de pago. Tú piensas que es simplemente un tremendo deal, pero resulta que todo ese dinero se lo queda esa empresa pirata sin tú saber que es pirata y no va nada hacia la empresa porque al otro lado pues no tienen contratos en el fondo. Las señales, al ser digitales, hay cierta facilidad en cómo pincharlas y meterlas en estos sitios, que es donde se está trabajando en estas nuevas empresas de tecnología antipiratería, que han avanzado, se han hecho buenos pasos adelante, pero todavía es vulnerable. Pero hay un gran riesgo también para el consumidor, porque si un consumidor decide por ese pirata, que generalmente sabes que es pirata, ¿no? Porque está muy claro quiénes son los que tienen los derechos. Pero bueno, supongamos lo conoce, paga por esa plataforma mucho menos lo que puede estar pagando por el derecho real y legal. Nadie se quiere perder el gol. Nadie quiere quedarse desconectado a minutos de la final de un mundial, por ejemplo. Entonces, yo creo que en el tema del deporte y el fanático que es tan cuidadoso de no perderse y tener todas las herramientas para poder disfrutar de ese momento que llega cada 4 años, también el deporte exige, ¿no? Un poquito de esa fiabilidad, diría yo. Toda la razón. El deporte es una cosa de instantes, de momentos instantáneos, y si te lo perdiste, pues desperdiciaste quizás tu hora entera de atención y de dedicación. Y tal cual, ese es un riesgo que la gente pues decide asumir o no. El que realmente es un fanático real, normalmente pues no va a jugar con ese riesgo, pero hay sitios donde la gente pues no le importa. En Latinoamérica se ve mucho ese problema y les ha costado avanzar en muchos casos porque sigue existiendo rampante la piratería. En este país la gente, decíamos, más respetuosa, pero también menos dispuesta, quizás por su fanatismo, a siquiera pensar en que vaya a llegar la jugada clave y se le quedó buffering o se le cayó la señal. Que se lo cuente a alguien más. No. ¡Oh, qué tragedia! Es descabellado pensar que a 5 meses de iniciar el mundial hay países que todavía no tienen derecho. Tú pensarías que es descabellado, pero como hablamos hace un minuto, es tan complejo, es tan grande el mundo y las situaciones varían tanto país a país, territorio a territorio, que los hay. Te digo que los hay. Hay territorios que todavía no tienen los derechos al mundial y el reloj está avanzando. Aquí entrando en lo que es FIFA, FIFA es una entidad muy grande, pero curiosamente su equipo no es tan grande el que se dedica a esto. Y es un mundo entero que ellos tienen que distribuir. Claro. Y requiere, por lo mismo que me preguntabas antes, como es una cosa tan específica, el mundo contractual y comercial de los derechos televisivos, pues tampoco hay tanta gente en esta industria. Deben haber 1.500 personas, no mucho más, que se dedican específicamente al tema de la compra-venta de derechos televisivos. Y bueno, no digo que es por eso, es que pues se dan los casos donde a veces puede ser por cifras, puede ser por exclusividades o problemas legales existentes donde no se logran comercializar los derechos a tiempo. Pero sí, hoy en día todavía hay algunos que están tocando la puerta con cierta desesperación para ver qué pasa porque no sabemos dónde vamos a poder ver a nuestro equipo.
En estas negociaciones también hay caídas, ¿no? Y hay casos que tú dices, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo firmaron un contrato así? ¿O cómo admitieron quizás un recontrato sin pensar en que esto había pasado? Me gustaría traer a la mesa ese caso polémico y muy sonado con la NBA, que incluyó, entiendo, un nuevo contrato con Disney. ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, la NBA estaba con Turner, Ajá. Turner Warner Media, toda la vida, básicamente. O sea, muchísimos años, más de 2 décadas, creo. Tenían aquel programa insigne Inside the NBA, que fue, vamos, es un flagship program, es una cosa muy valiosa ese programa. Pero, a ver, el dilema fue que a la hora de acercarse a la renovación de ese derecho, eh, como siempre, la empresa Turner ha sido notoria por tener una gran cantidad de cambios de mando. Es una empresa que se ha vendido o ha adquirido, ha hecho adquisiciones o ventas de sus matrices muy seguidamente. En ese momento había entrado Discovery, había comprado la empresa Warner Media. Y yo recuerdo que salió una noticia donde el CEO, David Zaslav, dijo que la NBA no era algo así como que era prescindible, que no era un must-have, que podían vivir sin ella. Lo cual gatilló que la NBA saliera y sin sentirse culpable a testear el mercado. Vamos, básicamente diciendo, vamos, si tú dices que puedes vivir sin mí, déjame hacer mi tarea, ¿no? Y a ver, voy a la calle a ver con quién me caso por ahí. Y pues salió un poco el tiro por la culata, te diría yo, porque siendo lo que es la NBA, un producto muy seguido acá, muy importante, pues rápidamente consiguieron interesados y entraron en toda esa dinámica de gatillar las cláusulas contractuales, donde Warner tenía cierta opcionalidad de igualar cualquier oferta, pero había mucha tecnicalidad ahí y los contratos de cierta forma a veces están diseñados para poder ser rotos, porque las cosas cambian, entonces nada es igual hace 10 años de lo que es ahora. Entonces, igualar una otra oferta que no es igual a lo que tú tenías, no sé exactamente cómo lograron el desenlace, pero al final la NBA logró otros acuerdos que también le ampliaron su scope, salir de donde se habían estado casados siempre, para luego también estar en plataforma abierta, cable y streaming, casi que de igual a igual. De nuevo, al igual que NFL, prácticamente duplicó su ingreso por derecho televisivo, vendió mucho más caro, creo que incrementaron más de 120% del ciclo anterior, distribuyéndolo en diferentes plataformas, logrando a la vez más alcance, más notoriedad de marca, más puntos de acceso para el usuario, con paquetes igualmente relevantes. Y donde Amazon fue un jugador importante ahí, que consiguió acceso no solo aquí, pero a nivel global también, tiene derechos incluso fuera de los Estados Unidos. Te voy a robar un término que usas mucho tú y es muy técnico y lo descubrí hoy, el ciclo. Quizás hace 1 o 2 ciclos atrás era prácticamente imposible pensar que la NBA, la NFL, el Mundial, va a sentarse con un influencer a negociar algo, ¿no? Hoy lo estamos viendo, es real, nos hablabas del caso del brasileño, pero ¿a qué dirección va hoy por hoy el consumo de los eventos deportivos en vivo? Aquí a 10 años, ¿qué ves? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es una especie de normalización de lo híbrido, de lo multiplataforma. Yo no creo que vaya a morir de la noche a la mañana la necesidad de o el gusto por ver la televisión en tu canal deportivo de siempre, tu señal, tu ESPN de siempre o quien fuera donde lo has visto, incluso en abierta también, pero claramente una proliferación más importante de los medios digitales y las nuevas subplataformas que salen en lo digital, donde creo que va a tomar importancia este nuevo rol de los influencers o creators, que no es mi mundo. Yo nací en el año 80 y me acostumbré a ver el deporte de una forma que no es quizás hoy tan compatible con ver comentarios de todo el mundo en la pantalla, con tanta interactividad, pero el mundo que viene es ese. A los chicos les gusta eso, los niños jóvenes van a ir, como pasó con el streaming de la música a través de Spotify, ya no ponemos el CD, ya no ponemos el LP, salvo que seamos de otra generación, porque la practicalidad y la manera de hacerlo a través de la nueva forma, pues quien nació con eso se va de ese lado para allá. Me imagino que tomará cada vez más relevancia ese mundo, incrementará su valor de derechos por ese lado, pero no creo que inmediatamente signifique el fin de lo otro. Creo que así como vimos que se comprobó
que pueden convivir distintas plataformas hoy, de esos tres mundos, de TV abierta, del pay TV y del streaming o lo digital. eh, Creo que eso se va a poder mantener, perdón, comprobaron que era compatible y que genera valor y lo aumenta. No creo que signifique que uno desaparece de la noche a la mañana. No hemos hablado de algo que está más presente que nunca y que era como el coco, ¿no? Y viene el coco y el coco duerme con nosotros y quizás hablamos más con el coco que con nuestros propios seres queridos y es la inteligencia artificial. Hoy justamente estaba desayunando y se me acercó un compañero en la empresa para la cual trabajo y estábamos hablando del mundial y me dice, bueno, estábamos hablando justamente de las tendencias, de las plataformas digitales y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero muy deportivamente, nada estrictamente laboral ni estructural. Y me decía, mire lo que acabo de hacer con un amigo. De hecho, estamos pensando en nuestros canales y en nuestras cuentas de redes sociales sacar algo como esto. Y me muestra. Y lo que vi, dije, oh my God. O sea, este muchacho trabaja en oficina, no tiene nada que ver con los medios, digo, públicamente, no es un influencer, no es una persona que se dedica a crear contenido. Y aún así hizo un seriado con inteligencia artificial. Y me quedé pasmada. Yo digo, pero Dios mío, estamos atrás, estamos 50 pasos atrás delante de esta gente que tiene quizás 20, 25 años y piensa de una manera tan acelerada y yo me quedé y yo, ¿y qué vas a hacer con eso? Y me dice, ¿Qué hizo exactamente? no sé, bueno, hizo un seriado con inteligencia artificial y hablaba de jugadores y hablaba de juegos, nunca nombró el Mundial de la FIFA, porque aparte de eso es un tema Lo puede también. hacer, no, por protección de marca, nada que ver encima. Exacto, le pueden bajar el video en un segundo nada más en las redes sociales, pero lo que quiero explicar es que mucha gente allá afuera haciendo contenido extraordinario con inteligencia artificial y que no sé qué tanto está la FIFA negociando con este tipo de plataformas o este tipo de generadores de contenido, que son generadores de contenido backstage, que no están dando cara, que no son marcas personales, sino que simplemente están haciendo contenido con 4 clics. Correcto. Es fascinante, ¿no? La posibilidad. De hecho, es difícil ver, ¿no? Creo que todavía estamos por entender realmente lo mejor que nos puede dar en ese aspecto. Em, pero, y qué interesante, genera preguntas que honestamente no te sé contestar. Yo puedo ver eso siendo un problema para la FIFA en el caso del Mundial, porque se le multiplican la cantidad de videos a tener que regular, saber si están infringiendo o no infringiendo temas audiovisuales, temas de marca, porque la facilidad pues multiplica lo que cualquiera puede subir a una red social, a YouTube. A la vez todo eso tiene una pata positiva porque habla más de ti, hay más awareness de marca. Pero creo que las posibilidades son, hay demasiado. Yo por mi lado hace poco me quedé boca abierta en unos productos de inteligencia artificial que tienen que ver con la producción deportiva, donde nosotros trabajamos multinacionalmente. Entonces el idioma y la localización es un tema importante y costoso que a veces habilita o deshabilita acuerdos de menor quizás estatura, donde la decisión para comprar o no y mostrar o no una liga, hablemos de fútbol latinoamericano, por ejemplo, en Europa o en un país, no sé, Italia, donde no es tan prominente, pero podría mostrarse. Allá tienen que localizar eso italiano porque si no, pues no sirve. Pero si me tengo que gastar un montón de plata semana a semana para que me lo traduzcan, pues de repente no me funciona. Quiero algo turnkey. Y la inteligencia artificial, tú pensarías que suena como un robot narrando y que no funciona. No tienes idea. No tienes idea, tienen acento, tienen, digamos, vocabulario de cada liga y todo inmediato, real time, y te suena como el comentarista narrador más experimentado de toda la vida, en real time, en chino, en francés, en alemán, en español, y esos son positivos, cosas positivas que nos da pues las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Por otro lado, como te digo, nos pueden ir dando temas a fiscalizar, pero creo que podríamos pensar positivamente en que vamos a tener productos muy interesantes que nos dan más que ganar que de perder. Tú me estás hablando de eso, yo me estoy como transportando, ¿no? Dentro de 10, 15 años más adelante, quizás el día de mañana, las negociaciones de los derechos no serán ahora con medios ni con redes, sino con voces
¿no? Quizás decirle a un Andrés Cantor, decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar por tu voz, pero no vas a tener que narrar ningún juego, Correcto. ¿sabes? O El sea, derecho a usar el color de mi voz, por el así decirlo. color de tu voz para que la gente se sienta cerca del fútbol que siempre quisieron. O sea, no sé, digo yo. No sé si contestarte desde el punto de vista de negocio o filosófico existencial, tu viejo. Porque, wow, si es filosófico, no sé, es como que te roban el alma, pero lo pueden hacer efectivamente y es descabellado, eso pensarlo. Es increíble. Quiero Vamos a tener que adaptarnos. de Humberto, ¿no? Del hombre, de aquel que se prepara para ir a una mesa a negociar. Qué cosa tan difícil. Yo los admiro mucho porque yo creo que de negociante no tengo mucho. Siempre he estado en la comunicación y para mí el ser un negociante es un arte, es una manera de buscar meterte en el bolsillo a alguien primero antes de plantearle números. Hablan un poquito de esa práctica, porque sé que muchos profesionales allá afuera les toca comercializar también sus productos. No, absolutamente. Esto es una personalidad, te diría, el negociante o el comercial, el que vende o compra, que son muy parecidos, pero tienen mucho que compartir también. Y creo que es algo que tiene que ser un poco innato y te tiene que gustar, tiene que tener piel dura y mucha mano izquierda, em, ¿cómo decirlo? Mano izquierda relacional. Sobre todo tienes que ser alguien muy personal, tienes que saber cosechar buenas relaciones, construir relaciones, tener paciencia para hacerlo. Al menos en este mundo te diría que siendo tan particular, una gran diferencia más allá de tus capacidades, no sé, de inteligencia, de números o de argumentos de negocio, es realmente tener desarrolladas buenas conexiones, buenos contactos en la industria que se van formando más que nada con la dedicación de los años de haber estado ahí, de haber visitado los países, visitado los canales, haber ido a las ferias y muchos de los contrapartes con quien yo hoy en día pues trabajo, en muchos casos los considero amigos. Y eso no me garantiza un negocio, pero claramente es lo que te da acceso a sentarte a la mesa a luego negociar. ¿Qué herramientas le podrías dejar al profesional que nos está viendo ahora que le toca, no sé, negociar un contrato en su empresa o de repente el próximo ciclo de su salario, negociar, ¿no? Porque no todos estamos preparados a negociar, pero la vida es un negocio, ¿no? Es un intercambio todo el tiempo. ¿Qué herramientas puedes dejarnos? ¿Qué consejo puedes darnos? Bueno, creo que es fundamental siempre tener asegurado la parte de data, tener siempre tu historial, que es lo más fácil, ¿no? Tener los números claros, saber de dónde vienes, saber qué has conseguido, poder mostrar pues lo tangible, para luego pues quizás aplicar todo lo demás en conjunto. Pero la preparación es súper importante a la hora de negociar cualquier cosa, es tener la foto bien clara de lo que se ha hecho, de lo que se necesita, del historial, de lo que cuenta, de lo que no cuenta. La preparación es fundamental para poder estar bien parado en una negociación, eh, tanto como la información. Eh, eso es fundamental. Mm, Estoy pensando en si existe escalas en el negocio cuando estamos negociando, porque uno ve de repente la persona que se sienta y te presenta el proyecto, el otro el que te muestra los números, el otro que le llaman el cerrador, que es el que te da con el mazo. Son la gané. Eh, ¿Existe eso en las negociaciones? Según las empresas, sí, las empresas más grandes pues tienden a tener eso eh, Bien definido. sí, bien definido y separado, digamos. En empresas multinacionales normalmente tienes un grupo a veces de 6, 7 personas que están crunching the numbers, como dicen, y excelianos totales y sacando pues los márgenes al detalle, los números de churn, tirándolo al mundo nuestro de lo que es una negociación para la adquisición de negocio, de un derecho caro en una empresa grande. Como te digo, se mira hasta el detalle y puedes estar 6, 7, 8 meses en un mismo solo caso, donde tienes a 6, 7 personas haciendo trabajo de números, tienes a la gente de marketing pues, realizando precampañas de cómo funcionaría, de cómo lo explotaría la empresa a la interna, de cómo afecta a la marca, y tienes por la parte comercial los relacionales que están hablando con los interlocutores de la industria, los que lo venden, los que están en el medio, haciendo politiqueo, haciendo lobbying, averiguando información para alimentar al otro lado.
O sea, en el mundo de los derechos grandes, te digo, es un trabajo grupal importante. Em, entonces, y todo es relativo a eso, a la escala del derecho, del territorio y del proyecto. Mientras mayor escala, por supuesto, mayor cantidad de gente necesaria y tiene todas esas vetas separadas. Necesitan estar separadas para ser más exitosas. ¿Alguna negociación que haya significado un gran reto para ti? Sí, sí, tengo una, quizás no es la que te puedas imaginar, pero fue más por lo cultural, te diría. Dos, parecía. A mí me ha tocado por mi experiencia y me parece muy interesante, más que los grandes derechos, pues eh, trabajar con personas completamente diferentes a ti, de otros sitios que hacen negocios de otra manera. Yo viví en muchos sitios, me tocó moverme bastante, algo que estoy muy agradecido de haber tenido el chance de hacerlo, pero en un momento distribuyendo derechos de fútbol latinoamericano, brasileño, nos tocó lidiar con gente en Rusia. Y eso te digo, es otra manera es, es como casi como una pelea de boxeo, no están las cordialidades, las formas, es una rigidez total. em, Realmente sientes que estás sentado peleando. Em, Eso fue muy distinto, la manera de que trabajan el papel. Tú firmas contratos en dos idiomas, tienes que firmar en inglés, pero tienes que firmar en ruso, por ejemplo, cosas así. En África ni te explico, es literalmente una cosa de película. Te pueden tocar personas que están sentados con los pies en la mesa y con un rifle atrás. Literalmente me ha tocado tener una conferencia y renegociar un contrato obligadamente porque alguien no te paga y te lo dice desde la pantalla de la computadora, con los pies arriba, con un rifle atrás, de que o hace lo que dice o no te paga y te tienes que ir luego a litigio, cosas así. Esas son las cosas que creo más interesantes que no ocurren tanto, que aquí en Estados Unidos no te ocurren, em, pero que, bueno, quedan en la memoria porque es algo que tienen ese color, por así decirlo. ¿Decisiones difíciles que has tenido que tomar? Bueno, ese es el entrar en un proyecto, no si estás trabajando por una empresa tercera. Yo hoy en día lo hago de forma particular en un negocio propio. Entonces, el riesgo a veces de no tener la certeza, porque, por ejemplo, mi empresa no trabaja con la NFL, que te decía que es uno de los mayores razones o la propiedad más importante que hay, porque tienes una certeza. En muchos de los casos con los que nosotros trabajamos no están estas certezas. Entonces, tirarte a la piscina cuando no tienes asegurado el retorno, pues ha sido importante. Tenemos unos casos que nos salieron bien y hoy en día, gracias a Dios, pues nos han dado bastante que hacer, pero en otros casos no nos hemos lanzado y queda la incertidumbre de que hubiera pasado. Esas decisiones cuando eres una empresa pyme, pequeña, mediana, pues son difíciles. En otros sombreros que he tenido es apoyar a un proyecto donde la empresa tiene que gastar mucho dinero, y a veces va en tus convicciones o jugártelo o no, pero ha sido una experiencia para mí muy maravillosa haber estado en diferentes sitios de esta industria tan apasionante como la deportiva y la de los derechos de televisión deportiva. ¿Hay algunos factores que importan mucho a los tenedores de derecho? Hablamos de ligas, de equipo, más allá del dinero. ¿Qué se toma en cuenta en una mesa para decir sí, contigo vamos? Bueno, la relevancia del emisor y según quién es. Si es una federación pues más intermedia, le puede interesar que una gran televisora tome sus derechos porque gana exposición. Aunque pague menos, no es Es necesariamente. es difícil, ¿eh? A veces lo dicen que así, puede ser el caso. Ha sucedido o por otras razones. En Sudamérica han habido casos donde se han tomado ofertas más bajas porque quizás la otra empresa no era fiable o se veía una empresa controversial. Sigue siendo un mundo, el mundo deportivo, donde hay, por buscar una mejor palabra, un poquito de mafia en algunos sitios, gente que no gusta, han habido problemas, han habido Que no escándalos. comparten sus valores, pues. Correctamente. Entonces, a veces eso es una razón por cual no irse con alguien más. A veces es porque no quieras entrar en un sitio donde hay mucho y te dejen aislado, donde no se te vea y pienses, bueno, entonces en 4 años, si mi producto ya no performa tan bien, me voy a ver con este uno solo interlocutor que me puede decir que quiere renovar conmigo o no quiere renovar conmigo, y al no haber estado expuesto no voy a tener muchas alternativas. Entonces la exposición, que te pueda dar un canal más pequeñito, pero que te dé protagonismo, que te esté siempre impulsando,
pues te puede salir un poquito más beneficioso pensando en largo plazo. Pero seamos claros, todavía vivimos en un mundo donde billete mata galán, como dice. Sí, y no lo dudo. Estamos a punto de cerrar esta conversación. Ha sido extraordinario pasearnos por ese mundo que quizás a veces parece enigmático, ¿no? ¿Qué pasa detrás de esas negociaciones? Y vaya que son negociaciones de miles de millones de dólares, como bien lo has precisado con el caso de la NFL, que es la liga más apetecible y más costosa del mundo. Pero cerramos siempre con una misma pregunta, Humberto, que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras que decirle al mundo, y este fuese el último micrófono que tienes al frente, decirle al mundo lo que verdaderamente importa en las negociaciones de derechos deportivos, ¿qué dirías? Yo te diría que lo más importante en las negociaciones de derechos deportivos es tener muy buenas conexiones que te permitan estar en el momento correcto, en el sitio correcto de la negociación y con la información correcta. Que eso es un sitio, es una industria de mucha relación. Y creo que eso es lo más importante que puedas tener si quieres estar en el mundo de los derechos deportivos. Gracias por negociar con nosotros y conectar con nosotros. Mucho gusto y muchas gracias por tenerme, Andreina. Gracias, Humberto. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.